Por fe veremos a nuestro Dios en el plan que creó en la eternidad, en la vida de los fieles que llamó a vivir por fe y no por ver. Por fe el justo vivirá. Por la fe caminamos junto a Él, como viendo al invisible protector, vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Por fe profetas hablaron fiel, por la fe proclamaron la verdad del Mesías prometido en Edén, el que la muerte venció en la cruz. Por fe la iglesia se moverá con poder del Espíritu de Dios, y las huestes del infierno no podrán dañar la obra de nuestro Dios. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Por fe los montes se moverán, si la fe permanece en Jesús, y el poder del Evangelio librará a todo aquel que confía en Él. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Vivir por fe y no por ver. Amén. Este no es solamente un día más, es un día que se aparta para pensarlo mejor. Cuando todo parece oscuro y sin propósito en medio de la pandemia mundial y otros problemas, nos reunimos virtualmente para oír del amor de Dios. En este medio de comunicación oiremos su palabra y nos renovaremos en fe y la bendición celestial. Le invitamos a hacer de esto una visita al templo virtual. Queridos hermanos, muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Para mí es un honor poder estar nuevamente compartiendo palabra del Señor y poder transmitir lo que Dios quiera hablarnos en esta tarde. Antes de comenzar este culto, les invito a que podamos cerrar nuestros ojos, inclinar nuestro rostro y que podamos dejar en las manos de nuestro Señor este mensaje.
Amado Señor, quiero darte las gracias por la vida, Señor. Quiero darte las gracias por ser nuestro Padre, Señor, por tu amor, tu fidelidad y misericordia, Señor, que se refleja en cada día, Señor. Quiero pedirte, Señor, que seas tú dirigiendo en esta tarde este mensaje, Señor, esta entrega de esta palabra, Señor, que sin lugar a dudas, Señor, es de edificación para nuestras vidas. Te pido que abra nuestros corazones, que podamos tomar esta palabra y podamos nutrirnos de ella, Señor, y que pueda ser de bendición para cada uno de nuestros hermanos, Señor, que en estos momentos están reunidos junto a nosotros, y para aquellos que puedan conectarse posteriormente a escuchar este mensaje, Señor. Te lo pido todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, como les decía, vamos a estar profundizando en lo que es el capítulo 9 de Génesis, en lo que es el pacto de Dios con Noé y lo que era el diluvio en este caso, ¿ya? Vamos a estar dando lectura al versículo 1 al 17 y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: pacto de Dios con Noé. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre todo aves del cielo, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, y en vuestras manos son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales, y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Como vemos, hermanos, aquí habla del pacto que Dios inicia con Noé una vez que se produce el diluvio, las promesas que Dios le entrega a Noé y a su familia y a aquellos que entraron al arca. Dios se comunica de una manera directa con él en su decisión de establecer su pacto de preservación con Noé. El pacto consiste específicamente en que Noé, su esposa, sus 3 hijos y la esposa de sus hijos entrarían en el arca para ser preservados del diluvio. Junto a esto, para la continuación de la vida sobre toda la tierra, Noé debía meter en el arca una pareja de todo animal. Así como el diluvio fue el instrumento del juicio, el arca vendría a ser el instrumento de la salvación. Una vez terminada el arca, Dios ordena a Noé entrar y así ser salvo de la destrucción, luego que entren los animales domésticos y los silvestres, las aves, macho y hembra de cada especie. Se especifica además que los animales limpios deben entrar 7 pares cada uno, proviendo así para el sacrificio que Noé ofrecería a Dios y para servir de alimento después del diluvio. En Levítico 11, 1 al 47 podemos encontrar una lista detallada de los animales que son considerados limpios y los que son considerados impuros. El relato en Génesis es parte de la revelación bíblica y posee las explicaciones necesarias
y autoritarias que son normativas entre la relación de Dios y el hombre. De ahí afirma que el diluvio fue el instrumento de juicio de Dios contra la civilización corrupta y violenta que había en esa época. Los datos resaltantes de este diluvio son los siguientes y los podemos enumerar en 3. Primero, las aguas separadas y contenidas en los actos creativos de Dios son liberadas e inundan la tierra. La creación vuelve a un estado de caos en donde no existe condiciones para la vida. Génesis 1, 6 al 11. Segundo punto, la lluvia o la afluencia de agua tanto de arriba, la que estaba por encima del arca en este caso, como la de abajo, las aguas que quedaron bajo la tierra, duran un periodo largo y suficiente como para cumplir su propósito. Las aguas llegan a cubrir aún las partes más elevadas de la tierra de tal manera que nada queda y nada puede servir al hombre o al animal como medio de sobrevivencia. Y como tercer punto, Noé, su familia y los animales escogidos para la preservación de cada especie quedan a salvo dentro del arca, la cual flota y se eleva sobre las aguas. La lluvia comienza después de que todos hubieran entrado y después que Dios mismo cerrara la puerta. La memoria del diluvio ha permanecido en el pensamiento bíblico como advertencia de juicio destructivo para los impíos y de salvación para los justos. En 2 de Pedro 2:5 podemos leer lo siguiente: Dios tampoco perdonó a la gente malvada que vivía en tiempos de Noé. Más bien, les envió el diluvio y todos murieron. Dios salvó a Noé porque enseñaba a la gente a hacer el bien y junto con Noé salvó a otras 7 personas. El mismo Señor Jesús compara la venida del Hijo del Hombre con los días de Noé y el diluvio. Esto lo encontramos en Mateo 24, 37 al 39, donde nos dice la palabra del Señor: Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Creo que no estamos muy lejanos de eso, ¿cierto? En Génesis 8, 1 al 11, nos presenta a la humanidad después de lo que pasa después del diluvio, lo que ocurre después del diluvio. Y aquí presenta principalmente la fidelidad de Dios para con su creación humana y con la naturaleza. Aunque la creación toda se había pervertido y desviado del propósito original, Dios permanece fiel en permitir al hombre continuar con su vida en la tierra y la naturaleza desarrollar su potencial al máximo. Al mismo tiempo muestra la continua pecaminosidad del hombre, que insiste en pecar e ir contra los designios del Señor. Varias acciones de Dios ilustran la aplicación de esta fidelidad y varias acciones humanas demuestran su constante desafío a Dios e ir en contra de lo que Dios quiere como plan perfecto para nuestras vidas. La restauración de la tierra. Dios se acuerda de Noé y de todos los que están en el arca y empiezan a actuar para restaurar la tierra y proveer nuevamente el ambiente adecuado para la vida de los sobrevivientes al diluvio. Las acciones de Dios y las de Noé se realizan en completa y complementación de fidelidad y espera paciente para llegar nuevamente a una restauración total de la tierra. Dios actúa para hacer desaparecer la masa de agua sobre la tierra. A pesar que Dios reconoce la situación de los sobrevivientes en el arca, permite que a través de los elementos de la naturaleza se restaure el medio ambiente, gradual y lentamente. El viento evapora el agua, el suelo lentamente absorbe y dispersa el agua y el cierre de las fuentes de agua hace cesar todo lo que es la lluvia. El arca se asienta y queda fijo en la región montañosa del Ararat. Casi 3 meses después, las cumbres de las montañas se hicieron visibles, indicando con seguridad que las aguas iban decreciendo. Todas estas acciones que estamos nombrando demostraban la misericordia de Dios en proveer constantemente la esperanza cierta a Noé. Y finalmente, cuando ya el ambiente estaba totalmente restaurado,
Dios ordena a Noé que salga del arca. Por su parte, Noé, con toda paciencia y espera, busca una y otra vez de una manera ingeniosa señales que promuevan y comprueban el avance de la restauración. Noé interpreta estas señales inteligentemente, pero nunca actúa de por sí, bajo su pensamiento, sino que espera la indicación de Dios. Si en la preparación del arca mostró mucha paciencia, Noé también ejercita mucha paciencia esperando la restauración para poblar nuevamente la tierra restaurada. Vemos también cómo intervenciones divinas, respuestas humanas y fenómenos de la naturaleza se combinan en estos aspectos perfectamente para el logro de un mismo propósito, como por ejemplo el símbolo de la paz, la paloma. La paloma volvió a él al atardecer y aquí que traía una hoja verde de olivo en el pico. Eso lo vemos en Génesis 8:11. La paloma por su limpieza es un animal apto para los sacrificios. En la Biblia se usa y se usa bastante. Dice en Mateo 10:16 que la paloma se usa como símbolo de sencillez, como símbolo de Israel en Oseas 7:11 y como símbolo del Espíritu Santo en Mateo 3:16. En todos los casos es portadora de buenas nuevas, de buenas noticias. Dios usa a los sencillos y los llena de su Espíritu y de su Espíritu Santo lleno de paz para comunicar a otros el Evangelio, la paz del Señor. Hechos 10:36, Efesios 2:17. He aquí el anuncio de un nuevo comienzo. La paz trae esperanza de un nuevo día, de una nueva oportunidad que nos entrega el Señor. En este caso, anuncia que Dios ha hecho la paz con la humanidad y que la vida está brotando donde solamente había muerte y Él ha dado vida nueva. Como tercer punto, una hoja verde, que se presenta también en estos pasajes, significa una hoja tierna, recién cortada de la planta, como también recién cortada de la rama. Esto es un símbolo de que la tierra y la flora está ya preparándose para recibir a sus invitados especiales, que en este caso era Noé, su familia, las aves y el ganado y todo lo que estaba dentro del arca. El olivo, que es considerado una planta que crece lentamente pero que dura por siglos. Y se cree que en algunos de los olivos que están en las faldas del monte de los olivos en Israel son de la época del Nuevo Testamento. El pacto de Dios con Noé y la creación que se produce al salir del arca, lo primero que hace es reconocer el favor de Dios construyendo un altar y ofreciendo holocausto. Esto lo vemos en Génesis 8, versículo 20. El holocausto es la ofrenda totalmente dedicada a Dios en este caso. Lo que se ofrece se pone en el altar y se quema en su totalidad, convirtiéndolo en humo que sube a la presencia de Dios. Esta ofrenda indica reconocimiento del favor de Dios y dedicación total a Dios. Levíticos 1:11, Levíticos 1 del 1 al 17, perdón. Noé escoge de los animales y aves considerados propios para esta ofrenda sin hacer peligrar sus especies porque había llevado 7 parejas de cada uno de ellos. Dios acepta con agrado la ofrenda de Noé y decide hacer un pacto de nueva relación con la creación y particularmente con el hombre. Al reconocer que el instinto del corazón del hombre es malo de su juventud, como lo dice el versículo 21, el diluvio no cambia al hombre. Tras que sucede eso, el hombre sigue pecando. Dios decide aceptar así al hombre y no renunciar a su propósito de relación con él. Eso no habla de un amor, no habla de una fidelidad. Dios expresa 2 decisiones importantes en cuanto a su relación con la naturaleza y al hombre. Como primera, no volver jamás a maldecir la tierra por causa del hombre, versículo 21a. Y la segunda decisión es la de no destruir todo ser viviente, versículo 21b. Todo esto a través de una catástrofe cósmica universal. Los ciclos y fenómenos de la naturaleza que permiten el desarrollo de la vida son restaurados en forma continua y permanente para toda la humanidad. Hechos 14, 16 y 17, asegurando estabilidad y sustento para la tierra. El otro símbolo, el arco iris, dice en Génesis 9:2, yo pongo mi arco. El arco iris
es un fenómeno físico al cual Dios le asigna un significado, la misericordia constante y segura del Señor para nuestras vidas. Desde ese momento Dios ha de actuar ante la maldad del hombre con fidelidad a su propósito original por el cual nos creó. La continuación de la relación Dios con el hombre depende fundamentalmente de la fidelidad de Dios traducida consistentemente en amor y redención hacia el hombre. Aun en estos momentos donde la justicia de Dios actúa ante la inmensidad de la maldad humana, es la fidelidad de Dios la que gobierna su acción. Es algo que viene con Dios, es algo propio de Dios, su fidelidad. Salmo 103, 10 al 14, Lamentaciones 3, 22, Mateo 5, 45. La prueba mayor de esta fidelidad de Dios es Jesucristo en su encarnación y muerte expiatoria, Juan 3, 16, y en la promesa de su segunda venida en Apocalipsis 21, 1 al 7. Dios expresa inmediatamente esta fidelidad a Noé en términos de un pacto, con varios elementos agregados al pacto ya del inicio que se veía en Génesis 6, 18. Primero, Dios restaura al hombre a su propósito original de procreación, ocupación del medio ambiente y ejercicio de dominio sobre los otros seres vivientes. El hombre conserva la imagen de Dios, por lo cual su vida debe ser respetada. Dios establece la pena de muerte para el homicida y para la ejecución está a cargo del mismo hombre. Esta medida afirma la santidad de la vida y es preventiva para reducir y evitar la violencia destructiva innata en el hombre. Segundo, tanto las plantas como los animales servirán de alimentos al hombre. Tercer punto, Dios otorga a Noé, sus descendientes y todo ser vivo una señal visible y recordatoria que garantiza el cumplimiento de su pacto en su totalidad, de no volver a exterminar la vida de la creación. Esta es la señal del arco iris, que es la refracción y la reflexión de los rayos de luz solar en las nubes y que aparece en la atmósfera. El arco iris es la garantía al hombre post-diluvio que esta lluvia no es otro diluvio que va a destruir la creación. Y Dios repite su compromiso una y otra vez para que quede marcado en la vida de nosotros. Génesis 9, del 12 al 17, vamos a ver cómo Dios repite este pacto. Dios toma la iniciativa de hacer un pacto para garantizar que los seres vivientes no volverán a ser destruidos por un diluvio, en el versículo 15. En este pasaje Dios repite su compromiso 5 veces. La señal del pacto que establezco entre yo y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros, versículo 12. Yo pongo mi arco como señal del pacto que hago entre yo y la tierra, versículo 13. Me acordaré de mi pacto, versículo 15. Yo lo veré para acordarme del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, versículo 16. La señal del pacto que establezco entre yo y toda carne, versículo 17. Y de esta forma podemos estar seguros que cuando Dios dice algo, Él no lo va a olvidar y con toda certeza va a cumplir su palabra, porque no miente. En resumen, hermanos, Dios, ¿qué encontró en Noé? En Noé encontramos un ejemplo a seguir. Noé caminó con Dios a pesar del ambiente pecaminoso que lo rodeaba. Génesis 6, 8 al 12. Noé fue obediente cuando se le asignó la difícil tarea de construir el arca. Génesis 6, 14 al 21, 7 al 5. Noé fue recordado por Dios y librado de la muerte. Génesis 8, 1. Noé por la fe trabajó por su salvación y la de su familia. Hebreos 11, 7. Noé advirtió a todos los que vivían acerca del peligro inminente de lo que iba a venir por el diluvio. Segunda de Pedro 2:5. Noé fue honrado por Dios con una bendición especial. Génesis 8:15 al 19. Y luego con un pacto extraordinario en Génesis 8:20 al 9:17. Y de esta manera nosotros entendemos de que tenemos un Dios que es fiel, un Dios que nos protege, que nos cuida, un Dios que a pesar de cómo nosotros somos y hemos sido en nuestra vida de pecado, Él se mantiene fiel y firme con nosotros. Un Dios de toda gracia. Génesis 8:21.
Y aquí nosotros podemos muchas veces decir que si miramos el diluvio lo vemos como un castigo, pero realmente Dios es un Dios de toda gracia. El pacto de Dios después del diluvio nos confirma la gracia de Dios. Su gracia se manifiesta en Él. Reconoce la pecaminosidad del hombre, sabe que somos pecadores. Dios vio que el diluvio no cambió y no cambiaría al hombre. Seguiríamos igual pecando hasta el día de hoy. Dios decide él mismo no actuar solo en respuesta a la pecaminosidad del hombre. Se compromete por sí mismo con el hombre, solamente por amor y misericordia. No desiste de relacionarse con el hombre pecador. Él siempre busca relacionarse con nosotros. Dios establece un pacto, una nueva manera de relacionarse con el hombre. Concede una señal confirmando su pacto. La señal recordará al Dios el pacto y lo hará actuar en su gracia. La señal dará esperanza y seguridad al hombre. La gracia y no el castigo es la base de la relación que Dios quiere con el hombre. No desechemos esa gracia que fue manifestada en su plenitud en Jesucristo, como dice Juan 1 al 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos meditado lo que ha sido nuestra vida o lo que es el mundo en la actualidad? Todo lo que está ocurriendo, cómo el corazón de las personas se ha ido secando, cómo hemos perdido muchas veces lo que es el amor de Dios, poder manifestar a los demás ese amor, esa fraternidad con nuestros hermanos en la iglesia, con nuestros compañeros a lo mejor en el trabajo, con nuestra familia, con nuestros vecinos, y nos hemos ido secando y hemos dedicado nuestra vida solamente a lo que es el pecado, pero aún así el Señor ha sido fiel, ha sido bueno con nosotros, nos entrega su palabra, hoy nos está entregando un mensaje claro y directo como lo ha hecho durante estas semanas. Desde la creación que nosotros hemos sido pecadores, pero aún así Dios ha estado firme, ha estado fiel, ha estado de una manera que sobrepasa todo entendimiento para nosotros, que a lo mejor que claramente no merecemos contar con esa gracia del Señor, pero Él está ahí siendo fiel. Y como decía este pasaje, no solo hizo un pacto con Noé, sino que hasta el día de hoy ese pacto se mantiene con nosotros como civilización, como sus hijos. Él va a ser fiel hasta el día en que Él venga y venga por su iglesia. Ahora, el mensaje creo que es directo. ¿Qué va a pasar cuando esa puerta, como dice la palabra, se cierre y sea cerrada por el Señor? Yo creo que es un mensaje directo a nuestras vidas. Bien, hermanos, con esto damos como conclusión a este mensaje en el día de hoy, esperando que haya sido de edificación, que sea un mensaje que pueda ser analizado en nuestros corazones, que pueda ser compartido también con nuestras familias, que pueda ser entregado también a quienes necesitan de la palabra del Señor. Los invito a que cerremos nuestros ojos y demos gracias al Señor por esta reunión. Amado Dios, te doy gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por entregarnos un mensaje, Señor. Gracias por ser fiel, Señor, a pesar de que nosotros siempre buscamos hacer las cosas a nuestra manera, Señor. Nosotros siempre buscamos hacer las cosas como queremos, Señor, como no es más fácil. Y olvidamos, Señor, de que tú eres el soberano en nuestras vidas, que tú nos das la vida, Señor, que tú te mantienes fiel, Señor. Y no sabemos agradecer muchas veces ese amor, esa fidelidad, Señor. Te pedimos sabiduría, Señor. Te pedimos entendimiento, Señor, para poder entrar en esa arca, Señor, así como lo hizo la familia de Noé y Noé, para poder entender, Señor, de que el pecado, Señor, no aparta de ti, Señor, y que tú siempre vas a estar con los brazos abiertos recibiéndonos y perdonándonos cada vez que nosotros actuamos de una manera que no corresponde, Señor. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias por ser nuestro Padre. Gracias por entregarnos palabras día a día, Señor. Danos sabiduría, danos entendimiento, Señor, para poder ser mejores. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Que Dios los bendiga. Será hasta otra oportunidad si Dios lo quiere.
Dios nos ha dado promesa, lluvias de gracia enviaré, dones que os den fortaleza, gran bendición os daré. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Cristo nos dio la promesa del Santo Consolador, paz y perdón y pureza para su gloria y honor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Dios nuestro a todo creyente, muestra tu amor y poder. Tú eres de gracia la fuente, llenas de paz nuestro ser. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Obra en tus siervos piadosos,